martes, el Consejo Nacional de Salarios se reunió para intentar llegar a un acuerdo sobre el incremento del salario básico unificado para el próximo año, el 2020. Sin embargo, el sector empresarial y el de los empleados mantienen posiciones contrarias. Por ejemplo, mientras el Frente Unitario de Trabajadores FUT pide un aumento del 25%, es decir, de 98,5 dólares, la Cámara de Comercio de Quito exhortó a respetar lo establecido en el Código del Trabajo y no hacer ningún aumento. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Patricio Alarcón, él es presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Patricio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Gigi, un cordial saludo a la audiencia de FM Mundo. El Código del Trabajo establece que el salario tiene que ser fijado en un porcentaje de incremento equivalente al índice de precios al consumidor proyectado. ¿Eso quiere decir que no cabe ningún aumento al salario básico unificado? Bueno, en la situación por la que está pasando el país, se debe calcular el salario básico unificado, el incremento del salario básico unificado en base a la inflación y en base a la productividad, en base al índice de precios. El tema es que la situación del país es tan complicada que estamos pasando por un estancamiento económico, por ende no se está generando en lo más mínimo el incremento de la inflación, es decir, los márgenes se mantienen en el sector productivo, no hay cómo subir los precios, no se mueve la economía, no hay más demanda, entonces los negocios no crecen, los negocios no venden. Entonces evidentemente se liquidan ciertos inventarios, bajan los márgenes de los negocios, bajan las utilidades de los negocios y lo que está sucediendo es que estamos pasando por épocas muy difíciles. Las ventas en general, de todo el sector productivo, en general decaen en un 0,1%, más sectores más afectados que otros. Pero mira, en general, plantear alzas de sueldo de un 25%, 98 dólares, tal como lo está haciendo la FUT, no es viable. Muchos negocios tendrían que cerrar sus puertas si es que se decide tomar un incremento de esa proporción. Ahora, es entendible, todos lo sabemos, ha habido una crisis muy dura, ha sido un año muy malo, hay una tremenda recesión, como nos acaba de explicar usted. Sin embargo, el gobierno ha dado nuevos incentivos a las empresas y también a los emprendimientos con la ley de simplicidad tributaria y también se esperan nuevos beneficios e incentivos con las contrataciones en el proyecto de reforma laboral. Entonces, ¿no valdría con estos beneficios que se está llevando el sector empresarial, también mejorar y darle un beneficio a los trabajadores? Es que en realidad no existen beneficios en la nueva ley de simplificación tributaria. Lo que se hizo es pasar un proyecto de ley con una carga de más de 600 millones de dólares para el empresario y para el ciudadano. Se incrementó un impuesto a los dividendos para empresas internacionales que ahora van a pagar más impuestos a personas naturales y jurídicas, se eliminan deducciones para los ciudadanos, se incrementa un ICE en el sector de las telecomunicaciones, se incrementa un impuesto a la venta a las empresas. Lo que te estoy mencionando implica 600 millones de dólares de recaudación adicional. Aparte de eso, lo que no se ha cuantificado y genera más recaudación es un impuesto a las plataformas digitales. Entonces, en realidad, lo que hace este proyecto de ley es quitarle competitividad al sector productivo, encarecer el costo de operar de las empresas, quitarle poder adquisitivo al ciudadano. Entonces se vuelven las cosas aún peores para el próximo año, porque el consumidor tiene menos dinero, las empresas son menos competitivas. Y ahora que tenemos que discutir una alza salarial, acaba de pasar una reforma tributaria con una carga de más de 600 millones de dólares. Entonces, lo que nosotros hubiésemos preferido es que no se carguen tantos impuestos para nosotros de poder haber analizado una alza de salario superior. Ahora, a ver, la propuesta del FUT es un poco alta. Usted dice 25%, un incremento del 25% puede afectarle mucho al sector, pero ¿qué hay con la propuesta, por ejemplo, de la Confederación de Trabajadores y de la Central Unitaria de los Trabajadores CUT, que dicen aumentemos el salario en solamente 15 dólares? ¿Eso es más viable o tampoco? No es viable tampoco, porque eso implica que también estás incrementando los sueldos en un porcentaje muy superior al porcentaje de la inflación. Y más allá de eso, es inviable porque los negocios en este momento, una gran cantidad de negocios, con las justas pagan sus cuentas, con las justas pagan sus roles. Muchos negocios se han tenido que endeudar inclusive para pagar el 13º sueldo.
Entonces, con el problema de liquidez por el cual está pasando el comercio, el sector manufacturero, la falta de acceso a capital de trabajo, la falta de competitividad de las empresas, la falta de consumo en general en el mercado, entonces es muy difícil subir los salarios en $15. Nosotros tampoco queremos quedar como los malos de la película. Ojo, no es que nunca no creemos en incrementos salariales. El problema es que en este momento se vuelve inviable la situación. Ahora, pero no hay la posibilidad de llegar a una media, porque, por ejemplo, ante los argumentos que usted me acaba de plantear, el presidente de la Confederación de Trabajadores, Edgar Zarango, dice que el problema de la economía y las ventas estancadas no responde al incremento del salario básico, sino precisamente a la falta de poder adquisitivo de la mayoría de los ecuatorianos, ¿no? Por lo tanto, planteando estos dos argumentos, el suyo y de este líder de los trabajadores, ¿no sería más beneficioso incrementar el salario para justamente aumentar el poder adquisitivo de la gente y así dinamizar una economía estancada? Es que eso es un arma de doble filo. Lo que dice Edgar está en lo correcto en cuanto a que no se consume más en este país. Las empresas no venden más. Pero si tú en este momento subes salarios de una forma desproporcionada, lo que vas a generar es más desempleo, porque las empresas no van a poder pagar esos salarios. Y yo no estoy en contra de subir salarios. Hay épocas en cuando se puede gastar más, hay épocas cuando no se puede gastar más. Lamentablemente, con el alza de impuestos, con el cambio de reglas de juego, con el decrecimiento económico por el cual estamos pasando, con negocios que están liquidando inventarios, con servicios que no se están vendiendo, complica un poco más la situación si es que existe un incremento de sueldos de $15, de $100. Entonces yo sí creo que tenemos que sentarnos a conversar en el Consejo Salarial para buscar otras opciones. Y es lamentable que se haya pasado esta reforma tributaria porque también complica un poco más inclusive la situación de las empresas del próximo año. Ahora, además de todos estos argumentos que usted nos acaba de plantear para no subir o no incrementar el próximo año el salario básico unificado, también escuchaba que planteaban desde el sector empresarial que no se incremente el salario justamente porque es uno de los más altos de la región, es que está por debajo de Chile y Uruguay. Pero precisamente en la convulsión social que tenemos en toda la región, ¿no creen ustedes los empresarios que también esto podría ser un detonante para que algo de lo que ya vivimos en octubre nos vuelva a pasar? Porque justamente la raíz de esas protestas que vivimos en el país fueron la desigualdad social, la inequidad, la falta de acceso y de oportunidades de la gente hacia buenos empleos, a mejorar su sueldo, su nivel de vida. Sí, no, mira, es lamentable lo que está sucediendo. Creo que se han tomado muy malas decisiones. No se trabajó en la focalización de los subsidios, entonces se eliminaron los subsidios de un día para el otro. No hubo un plan B, no hubo un plan para trabajar en cuanto a la tecnología, no se ha bajado el gasto público, no se ha trabajado en los incentivos adecuados para sacar al país adelante, para que la economía vuelva a crecer por medio del sector productivo, no se ha trabajado en la entrega, por decirte, de bienes del Estado a la administración pública, de los activos del Estado, no se ha recortado el gasto en empresas públicas, entonces se ha seguido pateando el problema. Y si tú me dices, estoy de acuerdo en que si es que se le eliminaba beneficios al trabajador, al ciudadano en general, es decir, si es que eliminaban el subsidio, entonces inmediatamente teníamos la responsabilidad de alguna manera u otra de subir sueldos. Si es que se da algún beneficio o algún oxígeno al sector productivo, es decir, mejores condiciones para el acceso a créditos, entonces sí, pues ahí deberíamos subir también sueldos. Si es que vendemos más, sí tenemos la responsabilidad de subir sueldos. No se ha dado ningún beneficio. Salimos en contra. Lo que ustedes pedían, se les quitó el anticipo del impuesto a la renta, que era un pedido de los empresarios. Pero mira, se quitó el anticipo, tampoco es una realidad. La gente está confundida. ¿Por qué? Es un anticipo. Pero es un anticipo, exactamente. Igual te toca pagar a la final. Te quitaron el anticipo, sí, y te iban a devolver la diferencia desde este año. Yo a lo que voy es que sí, es cierto, el anticipo es un anticipo que igual te toca pagar tarde o temprano. Sí, pero puede crear problemas. Yo estoy de acuerdo. Mira, si por mí fuera, a título personal, me encantaría subir los salarios en $100 inclusive. El tema es que no es la realidad del país. Entonces, si tú tomas ese tipo de decisiones en este momento, oye, el próximo año vas a tener de nuevo problemas, vas a tener una convulsión. Las instituciones están debilitadas.
Definitivamente hay una crisis que tenemos que entender todos los sectores, ¿no? Y que ha sido un año muy duro, pero también hay que pensar que yo creo que cada sector está haciendo lo suyo, ¿no? El Estado también necesitaba 5,000 millones de dólares al año para poder arreglar su hueco fiscal, y ahora no puede hacerlo porque tuvo que pasar una propuesta con menos dinero, pero en todo caso está haciendo lo suyo, lo que puede. Por un lado están... Es que no está haciendo lo suyo el gobierno, ese es el problema. Estamos interpretando mal las cosas porque el gobierno sigue cargando al país con impuestos. El gobierno sigue más o menos gastando en la misma proporción. El gobierno nunca hizo un plan para bajar el gasto, nunca hizo un plan para subir ingresos. Lo que genera el dinamismo comercial es también la gente que consume. Entonces la recesión se va a hacer mucho más honda después. Pero por supuesto. Y sí, digamos que pero si es tú muy me dices alto lo que subir los dice salarios va a solucionar el problema. Oye, pero mañana no subamos los salarios. Es que también uno dice, el FUD plantea casi $100, 98, ¿no? Inviable, ok. Pero ustedes plantean nada o $1. Mejor nada, creo yo, que $1, ¿no? Porque hasta es un poco ofensivo. Yo estoy de acuerdo contigo. No plantear nada. También a mí no me gusta el concepto, pero es una realidad por la cual estamos pasando. Pregúntale, mira, anda o conversa con la mayoría del sector empresarial, del tejido empresarial en general, no con los grandes grupos, con el tejido empresarial, con el que tiene un negocio pequeño, un negocio mediano. Oye, con las justas puede mantener la operación en este momento. Entonces, sí, a mí también no me parece hablar de $1, no hablar de un incremento, pero la realidad del país es otra. Y la realidad del país el próximo año va a ser otra, además. Entonces, creo, mira, me voy a apresurar en decirte algo. Yo creo que debemos sentarnos en el Consejo Salarial y llegar a otro tipo de acuerdo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Porque siempre, cada año es lo mismo. Un alza que podamos sostener. Porque cada año es lo mismo, nunca se ponen de acuerdo. ¿Y a quién le toca ponerse de acuerdo entonces Bueno, el gobierno lo hace, y lo peligroso, mira, lo peligroso de este gobierno, lamentablemente, es que ha hecho las cosas muy bien en materia política. Nos consta, a ti te consta. No siguió con el proyecto de la Revolución Ciudadana, eliminó la elección indefinida, devolvió la institucionalidad al país, la independencia de las instituciones todo lo que ha hecho, no creo que ahí le haya ido muy bien políticamente. No creo que sea pero ha tomado buenas decisiones, independencia de las instituciones, no a la reelección indefinida, se viró en cuanto al modelo que no era democrático del gobierno anterior. El tema es que no ha cambiado el modelo económico y en eso se ha demorado. Y ese es el problema del que estamos padeciendo en este momento como sector productivo. No ha habido la agilidad para hacer las reformas que tuvieron que hacer a su debido momento. Y lamentablemente nos puede estar pasando lo mismo que pasó en Argentina. Mira, el presidente Macri se demoró en tomar medidas, siguió gastando, entonces la economía no llegó a reponerse y por ende volvieron los de antes. Entonces ese también es un riesgo que... Pero entonces usted cree como parte como de los representantes del sector comercial que sí hay chance a una negociación que pueda generar un acuerdo, porque todos los años es lo mismo, nunca se ponen de acuerdo los empresarios y es el Estado el que tiene que fijar el incremento. Sí. Y después los dos salen bravos. Sí, yo creo que por responsabilidad en este momento tú mencionaste algo importante. Hay un riesgo de una convulsión, siempre hay riesgos de protestas. Yo creo que debemos tratar de llegar a un acuerdo. Lamentablemente es muy poco lo que se puede subir en este momento en cuanto a los salarios. ¿Por qué? Por la falta de competitividad de las empresas, por el estancamiento económico, por la falta de ventas y por una cantidad de problemas que complican más la manera de hacer negocios. Entonces, yo creo que todavía tenemos una reunión más en el Consejo Salarial y espero que podamos llegar a un acuerdo. Ojalá que lleguen a un acuerdo porque es una situación, un momento crítico que no hemos vivido en otros años, pese a que la situación siempre es la misma entre los empresarios y los trabajadores, esa disputa, pero este es un año distinto, es un año que hay que hacer consensos. Hay un tema muy importante que también es importante mencionarlo, que bien o mal el costo de la vida no le está subiendo a la gente, al ciudadano. Pero el costo de la vida en Ecuador ya es altísimo. Es altísimo, pues, pero si tú calculas, más altos de América. Se cubre el salario básico unificado de una familia, 2 sueldos, cubren un poco más allá de la canasta básica. Yo creo que deberíamos todos tratar de pagar más, pero es una realidad. Entonces, cuando no suben los precios, cuando no suben los costos de la vida,
Oiga, tampoco uno va a hacer compras al supermercado y sale por poco llorando. Pero eso... ¿Una familia de cuántos, cuántos miembros es su familia? De 4. De 4. Y dígame que su salario, que las compras en el supermercado no le salen mucho más altas o el doble que el salario básico unificado. No, eso es un tema. Lo que tú mencionas es importante y eso es algo que debemos... Yo fui el otro día al supermercado, casi lloro, le juro. Y fue a comprar 4 cositas. Cada vez compro menos y pago más. Y mira, así que no se puede decir que el nivel... Pero mira... Que no ha subido el costo de vida. Pero la canasta básica es lo que cuesta. Pero lo que te voy a decir una cosa, es importante lo que tú dices. En el Ecuador producir y consumir es costosísimo. ¿Y cómo se baja el costo de producción? ¿Y cómo se baja el costo de los productos? Mira, primero, bajando ciertos impuestos, distorsiones. Segundo, bajando aranceles. Impuestos, estamos hablando de ICES, el impuesto de salida de divisas y el gobierno que deje de gastar en esa misma proporción. Y segundo, bajando aranceles, especialmente de los insumos para producir, pues, y también aranceles de los bienes de consumo. Suena como que es una fórmula fácil. ¿Por qué no la aplicaron? Porque no existe la decisión política, porque no existe la visión de un modelo. Entonces, mira, cuando alguien tiene una visión, un objetivo, va trazando un plan de trabajo y va cumpliendo con diferentes metas. ¿Sabe que el problema de este país es justamente lo que pasa en las reuniones que tienen cada año ustedes con los trabajadores? Que no hay acuerdos. Nunca he visto que ustedes se pongan, desde que yo recuerdo, no se ponen nunca de acuerdo. Pero lo que yo voy es que este año imagínate. No tenemos por qué ponernos de acuerdo los periodistas. Eso nunca tiene que pasar. Pero ¿Por qué? Pero ciertamente los sí se han periodistas puesto no hacen de acuerdo. Nunca. Yo jamás he hecho acuerdo en mi vida. Jamás. Un periodista nunca debe hacer un acuerdo con nadie. Pero en todo caso, ustedes son los que tienen que hacer acuerdos. Por la gobernabilidad, eso siempre. No, nosotros tenemos que informar y punto. Nada más, ese es nuestro deber. Nosotros tenemos que defender a los intereses de quien representamos. ¿Para qué? Para generar más fuentes de empleo. Pero creo que todos hoy en día tenemos que hacer un acuerdo país, porque de verdad, como usted dijo, el próximo año se viene durísimo, se viene súper duro. Y lo que estamos entonces viendo, ahora sí crees en los acuerdos. Yo siempre también en los acuerdos de periodistas. Los periodistas no hacemos acuerdos. Pero digo, tenemos que ceder en el país, porque si no, la convulsión que hemos vivido en América Latina se ha dado justamente por la tremenda desigualdad en nuestros países. Por el mal manejo económico. Y por la tremenda falta de desigualdad. Y por la incapacidad de ceder de algunos sectores que tienen el poder. Malas decisiones, Gigi. Malas decisiones. La incapacidad de ceder de algunos sectores también. Y creo que es el momento de que los empresarios también... Cuando algo se administra bien, la gente está contenta. Cuando no se administran bien las cosas, nadie puede estar contento. Le aseguro que sus trabajadores no están muy contentos con lo que está sucediendo en el país. Así que hay que poner el hombro todos. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Gracias a Patricio Alarcón por estar con nosotros. Él es presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Muy amable por acompañarnos. 13 horas con 39 minutos. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.